Muy buen día. Hoy hablaremos sobre la conciencia y la libertad. El primer tema que abordaremos es la libertad moral. Esta se define como la extensión de la obligación. El hombre tiene libertad moral solo respecto de aquellas cosas que no está obligado por la moral de hacer o dejar de hacer. Se dice que una persona fortalece su libertad de querer cuando su libertad moral disminuye. Ya que las obligaciones y compromisos que tienen son porque él quiso aceptarlas. Por tanto, la libertad de querer y la libertad moral dependen únicamente del hombre. El acto moral es en esencia voluntario y libre, consciente con aceptación responsable de las consecuencias de la moralidad. Tenemos varios elementos de esta moralidad, como puede ser el bien, la sensibilidad, el legalismo, la conciencia, la libertad, la responsabilidad, los medios, la voluntad, valores, realización y conciencia. Hablaremos acerca de algunos. El bien es el valor otorgado en acción de un individuo, es una inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno de las personas. La sensibilidad suele aludir a aquellas personalidades que sienten por otros seres vivos y aún ante cosas que estimulan sus recuerdos o recrean vivencias, angustia, alegría, ternura, compasión y otras emociones al sentir empatía. Las personas con mucha sensibilidad suelen expresar en creaciones artísticas o literarias, otras pueden dedicarse a tareas solidarias, a la medicina, al sacerdocio, etc. Tenemos el legalismo. La idea del legalismo se vincula al respeto estricto de las leyes de Dios. El concepto de todos modos suele ser motivo de debate, ya que todo depende de cómo se interpretan las leyes divinas y de los preceptos agregados por las personas en nombre de la divinidad. Por lo general, el legalismo es esgrimido por los cristianos evangélicos como una doctrina centrada en un sistema de regla que permite lograr la salvación. Los legalistas sostienen que debe haber una adhesión literal y estricta a estos reglamentos. También tenemos la conciencia, que esto se basa en el sentido que aquí ocupa. La conciencia social es un proceso cognitivo de atención, reflexión y análisis de lo que pasa a nuestro alrededor, para preocuparnos por los problemas que nos afligen. Tenemos el segundo tema que vamos a estudiar, que es el abuso de la libertad. El abuso de la libertad, también conocido como irrespeto de una determinada conducta, como varios ejemplos que tenemos: el abuso de alcohol, drogas, que lleva consecuencias inmorales, antiéticas y también ilegales. También conocida como libertinaje en muchos casos. Es difícil definir porque los ejemplos dependen del contexto social y del código moral y ético de cada una de las personas, de la cultura y también de la sociedad. Por ejemplo, en algunas religiones se sigue considerando la homosexualidad como libertinaje o como abuso de la libertad, ya que no se ajusta a los códigos morales y éticos de cada religión. Otro ejemplo es el nudismo. En muchas sociedades es considerado como abuso de la libertad. En sí, el abuso de la libertad y la libertad se diferencian básicamente en el respeto por la otra persona. Si se obra en libertad, pero con respeto por uno y por los demás. No se debería considerar a la otra persona de libertina o de práctica de libertinaje, sino sería solo un prejuicio moral. La diferencia también entre el abuso y la libertad es que la libertad es un derecho para actuar de la manera que estimamos adecuada, sin restricción ni censura. La frase "la libertad de uno termina cuando empieza la del otro" define entre la diferencia con el abuso de la libertad, que es el comportamiento que consiste en el abuso de la libertad que tiene como consecuencia la invasión de la libertad de otro o de otras personas. En conclusión, cada persona debería actuar con libertad, sí, pero con responsabilidad, no abusar de la misma.
ya que debemos atenernos a las consecuencias que nosotros tomamos como en estas decisiones. Gracias.